Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos en nombre de Risk Consulting Global Group y Risk Training Center. Es un placer darles la bienvenida a una nueva sesión de todos estos temas académicos y profesionales que nos encanta compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy de moda. Por estos días están ya venciéndose los plazos, algunos ya pasaron de la presentación de unos informes que ha establecido la Superintendencia de Sociedades. Es una novedad también que incorporó la Superintendencia a finales del año pasado en sus normas y es también y está alineado con la supervisión con enfoque basado en riesgo que ha establecido la Superintendencia. Incluso el año pasado conocimos ahí unas circulares tanto para SagriLab como el programa de transparencia y ética empresarial. Así es de que ese va a ser el tema del que vamos a hablar hoy con dos invitados súper especiales. Primero quiero presentar a Nair por cortesía, porque pues es nuestra dama que siempre nos acompaña. Muchísimas gracias, Nair. Como todos ustedes saben, o algunos que ya la conocen, pues ella es economista con posgrado en finanzas y estudios en maestría en gerencia empresarial, orgullosamente venezolana y acogida aquí en Colombia desde hace ya más de 4 años. Ella pues cuenta con más de 28 años de experiencia en temas de supervisión financiera, porque trabajó también en la entidad supervisora en su país, y luego como oficial de cumplimiento en uno de los bancos más importantes en Venezuela. Ha estado también dedicada a la consultoría, a temas de prevención de riesgos, a todo el tema también de gestión de riesgos de corrupción, lavado, financiación, etcétera. Entonces, pues es una persona con amplia experiencia también en las normas colombianas. Entonces, mi querida Nair, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, un placer estar aquí, un gusto nuevamente contigo, un gusto compartir con Luis Eduardo Ávila. Muchísimas gracias. Y la otra persona con quien vamos a compartir el tema de hoy justamente es Luis Eduardo Ávila. Él es abogado, además tiene una amplia experiencia como oficial de cumplimiento desde el sector financiero colombiano, pero también ahora como oficial de cumplimiento en la figura novedosa que estableció la Superintendencia de Sociedades de poder tercerizar este servicio. Pues él es oficial de cumplimiento en varias empresas del sector energético, textil, logístico, transporte, floricultor. Así es de que pues vamos a aprovechar toda su experiencia alrededor del tema que hoy los invitamos, y es comentar estos informes de la Superintendencia de Sociedades. Muchísimas gracias, Luis Eduardo, por aceptar la invitación, por compartir aquí con todos nuestros invitados. A ustedes muy amables por la invitación, Luis Eduardo, estimada Nair. Un placer estar con ustedes. Por supuesto, un abrazo fuerte a todas las personas que en este momento nos están viendo. Y pues es un placer inmenso poder compartir con ustedes, digamos, los conocimientos que tenemos en esto. Y nada, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues sin más preámbulo, bueno, a ustedes muchísimas gracias por aceptar la invitación. Los invito a que a través de la plataforma, aquí en el chat, a mano derecha, pueden enviar desde ya sus preguntas, sus inquietudes. Vamos a hablar en términos generales primero de lo que son estos informes y cada uno de ellos qué representa, y les vamos a regalar, como dicen ahí, les vamos a hacer un regalito, algunos tips en el diligenciamiento y la presentación de estos respectivos informes. Así es de que, pues comencemos. Me gustaría pedirles el favor que nos aclaren cómo se pueden definir estos informes 50, 52 y 58 que ha establecido la Superintendencia de Sociedades. ¿Quién quiere? Invito a Luis Eduardo para que nos acompañe con esos primeros comentarios. Luis Eduardo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, estos informes, ante todo, son unos informes que no son informes financieros, son los informes que la superintendencia, dentro de su labor de inspección, vigilancia y control, ha establecido, y sirven para contar con para que ellos puedan tener una información respecto a dos temas bien importantes, y son la calidad, que se hagan de forma, con calidad y de forma homogénea. Entonces, por eso ellos, digamos, cuando plantean esas preguntas que colocan allí, una de las cosas que quieren ver en todas sus entidades vigiladas es eso, si están trabajando el sistema con calidad y lo están haciendo
de una forma homogénea de acuerdo a lo que nos está planteando la norma. Esto con la finalidad de que ellos puedan empezar a validar los controles del riesgo que hay respecto al SABILAF. No solamente el control detallado o el riesgo detallado, sino también ellos poder tener un espectro general de todo el sistema SABILAF, de cara a que ellos posteriormente pudiesen llegar a hacer una visita o pudiesen llegar a hacer algún tipo de requerimiento, y ellos, basados en esta información de estos informes, claramente tienen un panorama de cada una de las empresas, de cada una de sus entidades vigiladas, y de esa manera ya ellos podrían empezar a ver cuál es el enfoque que le pueden dar a sus posibles monitoreos o a sus posibles requerimientos. Entonces, básicamente esto es una característica muy importante, que no es un informe financiero, sino que es un informe que parte de la administración que existe en los temas de control y prevención de lavado de activos financieros de terrorismo, y también los riesgos de corrupción y soborno transnacional. Bueno, ese es, como ven, una introducción y un aspecto muy general de cada uno de estos informes, pero ya vamos a entrar en detalle para cada uno de ellos. Mi querida Nair, ¿y quiénes son los responsables de la presentación y de la elaboración de estos informes? También un poco de manera general y luego ya entramos en cada uno de ellos. Esto es algo que el oficial de cumplimiento debe tener claridad, ¿ok? Y más que claridad, debe, y disculpen que empiece tan temprano con algunas palabras que pueden ser un poco fuertes, y tiene que bajar los egos, y tiene que bajar ser víctima, y tiene que bajar todos esos emociones que a veces los oficiales de cumplimiento vivimos cuando nos toca supervisar, monitorear, coordinar riesgos tan estresantes como puede ser el lavado activo, la financiación al terrorismo, armas de destrucción masiva, corrupción, soborno, imagínense ustedes nada más. Hago este comentario porque los responsables de estos informes, textualmente indicado por la circular que cada año emiten super sociedades, este año 17 de noviembre del 21, para lo que se debe reportar en el 22, dice que los responsables de este informe son los administradores, ¿ok? Entonces, fíjense que por eso es importante mi comentario inicial. El oficial de cumplimiento no puede ser víctima, a mí es el que me toca hacer el informe. El oficial de cumplimiento no puede decir yo soy el que esté con los egos, y tiene que involucrar a las áreas, tiene que involucrar inclusive al revisor fiscal, por supuesto todo lo que hace parte de la administración, refiéranse entonces a la ley que habla de ese artículo 22 de quiénes son los administradores, pero yo, oficial de cumplimiento, con el conocimiento que tengo de mi organización, tengo que tener claridad de quiénes son los administradores, y a eso los tengo que involucrar, empezando diciendo que ellos son los responsables. Hay otro tema que no es menos importante y que a veces se le pierde como la relevancia, que quiere decir que cada informe, el 52, el 50, al final de todas las preguntas dice, palabras más, palabras menos, el representante legal certifica que. Entonces, fíjense que no solamente la circular dice que son los administradores los responsables, sino que cada informe, en el caso del 50 y el 52, es el representante legal quien certifica la información que allí está. Entonces, fíjense, hay otras 3 palabras que usa la normativa, que me permito mirar mis notas para no tener imprecisiones, y dice que los administradores son responsables de diligenciar, inclusive, responsables del contenido y responsables de la fidelidad de esa información. Entonces, allí hay que involucrar lo que hace parte de la administración. Yo no digo que al final del día el oficial de cumplimiento no sea quien termine apoyando al contable o quien tenga acceso a la plataforma para registrar en lo que pide cada informe, pero tengan claridad que la responsabilidad es de la administración y que la información debe ser diligenciada inclusive por la administración, su contenido y fidelidad es su responsabilidad. Otra cosa que queremos destacar es en esto de las alianzas y que el oficial de cumplimiento pueden hacer sus preguntas, inquietudes, o Nair, te volviste loca, no estoy de acuerdo con ese comentario, yo tengo que hacer el informe porque yo soy el responsable. Mentira, usted no lo es, la circular dice, los administradores son responsables
y certifica la información el representante legal. Pero me encantaría leerlos y saber qué opinan de esta idea que les estoy comentando. Además, les quiero decir, en esto de que el oficial de cumplimiento no es el único que debe responder estos informes, que cuando miramos su contenido, hay algo que puede parecer tonto, pero que es importante tener presente, que la primera información que pide cada informe es la información básica. Entonces, la información básica es NIC, dirección, cuidado, hay varias sedes, cuidado, usted pone la dirección de su oficina, pero resulta que esa no es la dirección según Cámara de Comercio. Eso parece una tontería, pero es importante. Ya lo destacaba Luis Eduardo, cómo se usa esta información por parte de super sociedades. Me refiero a Ávila. Voy a empezar a llamarte Ávila el día de hoy para no enredarnos con este parte de Luis Eduardo, que me la ponen tan difícil. Luego hay otro tema que piden los informes, que es la socialización, y ya vamos a entrar en ese detalle. Lo que estamos destacando en este momento es cómo la sociedad debe involucrar a varias áreas. Una reunión chiquita, 20 minutos, vamos a responder el informe, alguna pregunta, algún aporte. El primer año a lo mejor nadie dirá nada, pero a medida que cada quien se vaya haciendo responsable, será una manera más efectiva de responder estos informes. De hecho, también para finalizar esta idea de que se debe involucrar varias áreas y cargos, cuando tú lees alguna de las preguntas, dice la sociedad realiza, la sociedad cuenta, la sociedad ha realizado, no dice oficial de cumplimiento, usted hizo. Eso es importante porque los oficiales de cumplimiento nos quejamos mucho de que no nos prestan atención, de que no nos prestan apoyo, pero a veces son nuestras mismas acciones que a veces no queremos hacer todos solos. No sé si he generado mucha polémica, ya Santiago, que nos está apoyando aquí, backstage, nos dirá cómo están esas preguntas o comentarios con esta idea que he puesto sobre la mesa. Bueno, pues hasta ahora esperamos sus comentarios y preguntas, pero yo te quería preguntar, así como eres tan clara de que según la norma es la administración la responsable de estos informes, en la práctica, como tú dices, pues el oficial de cumplimiento juega un papel importante y no creo que sea como simplemente la administración. Al final la administración delega en el oficial de cumplimiento y es tal vez el preparador de esto con seguramente alguna revisión alrededor de algún ente de control. Entonces, si bien lo acabas de mencionar, entonces, ¿cuál es el papel del oficial de cumplimiento? ¿Preparar solamente? Debería ser lo que yo siempre he mencionado y tú me has escuchado, Das, es decirlo, el director de orquesta. Exactamente, organizar, preparar. Insisto, probablemente el primer año la administración, el equipo de talento humano, el equipo de marketing diga, tú te volviste loco, esto que tiene que ver conmigo, pero esto es lo que nos toca, educar, involucrar, para que sea más fácil cumplir con estos sistemas. Además, permítanme ser exagerada, los que me conocen saben que me caracterizo por la exageración. Entonces, imagínense que usted tiene una supervisión, lo decía Ávila, ¿para qué toma la información Super Sociedades? Para revisar sus políticas, para hacer requerimientos. Supóngase que Super Sociedades le dice, deme evidencia o soporte que la administración fue responsable de ese informe. ¿Usted qué va a decir? No, pero es que imagínense, a mí aquí no me prestan atención, yo cómo iba a llamar a la administración para que hiciera esto. Pero si usted tiene una reunión, una minuta, que usted estuvo allí con las personas para comentar que vamos a responder el informe 50, el informe 52, tienen algún comentario, algún aporte, 2, 3 preguntas que como ustedes se darán cuenta, usted necesita de varias áreas, usted tendría un soporte para decirle a Super Sociedades, sí, claro, la administración participó y el representante legal es consciente que él certifica lo que allí está, por ejemplo. Muy bien, entonces miren para nuestros amables participantes, lo que nos acaba de contar Luis Eduardo Ávila es que pues, la Super Sociedades ha establecido estos informes. Es una manera extra situ, como desarrolla su competencia de supervisión. Les recuerdo que también está considerado en 2 circulares que las estableció justamente la superintendencia el año pasado. Una circular es la circular externa, en el caso del SAGRILAF, la 100.008 del 11 de junio del 2021, que es toda la política de supervisión para el SAGRILAF. Y en el caso del programa de transparencia, pues también emitió
una circular el 9 de agosto del 2021, que es la 112, en donde perfectamente pues integra estos informes a su política de supervisión. Y luego Nair nos acaba de decir, bueno, ¿quiénes son los responsables? Pues la administración. Pero entonces el rol del oficial de cumplimiento, como ella lo propone, es más de director de orquesta, de estar, digamos, al frente de toda la preparación, porque se requiere también información de todas las áreas y eso es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, entremos en materia. Luis Eduardo, te propongo, si entonces comenzamos a hablar del informe 50. ¿Qué es el informe 50? ¿Qué aspectos tiene? ¿Cómo se diligencia? En fin, todos los detalles de muchos de los que están aquí seguramente ya lo presentaron o están próximos a presentarlo. Entonces, hablemos del informe 50. Bueno, el informe 50 está con un enfoque netamente de LAF. Este informe, pues evidentemente es como digamos, la consolidación de todo el sistema que el oficial de cumplimiento y como ese, me estimaban ahí, ha sido también un trabajo en equipo con el representante legal y por supuesto con todas las áreas de la compañía, porque nosotros no podemos trabajar solos, nosotros requerimos del apoyo de todas y cada una de las personas de la compañía. Entonces, este informe 50 está, digamos, dividido en unos formularios internamente. Dentro de estos formularios, pues está la información básica, como lo comentaban ahí, la información de la empresa, y hay algo muy importante que notamos este año que los anteriores creo que no estaba, y es que hay que hacer una pregunta si la empresa está obligada al régimen integral del capítulo 10 o si está únicamente obligada al régimen de medidas mínimas. Si uno llega, ahí obviamente tiene que ser una de las dos, ¿no? Son excluyentes. Entonces, al momento de uno señalar ello, inmediatamente el enfoque va a cambiar totalmente de ese informe 50. Si yo estoy obligado al régimen integral, tendré la obligación de diligenciar todos los demás formularios. Si solamente estoy obligado al régimen de medidas mínimas, únicamente me va a aplicar el último formulario, que es el de medidas mínimas. Digamos, pongámonos en el caso de las empresas que están obligadas al régimen integral. Entonces, una vez hemos señalado esto en el primer formulario, que es la información básica, luego nos pasamos a la parte interesante de todo esto, y es el formulario de diseño, aprobación y funcionamiento del sistema. Aquí, por ejemplo, también, como decía Nair, es bien importante que todas esas preguntas, que además es el formulario más extenso. ¿Por qué? Porque ahí hacen un monitoreo, un mapeo total del sistema. Ahí te preguntan, ¿tienes matriz? ¿Cómo has hecho la matriz? ¿Cuáles factores de riesgo si han tenido en cuenta la matriz? ¿Has tenido en cuenta este factor, este otro, este otro? Te preguntan por el manual, te preguntan si el manual ha contemplado como mínimo las políticas, procedimientos, las inhabilidades, las incompatibilidades, las funciones, tanto el oficial de cumplimiento, etcétera. Y te hacen una serie de preguntas que ya empieza a darle a entender al ente de control si realmente el sistema está funcionando, si realmente el sistema ha sido de una forma adecuada implementado. Y para uno poder responder esto, pues evidentemente aquí se debió haber hecho un trabajo previo, no solamente al momento de la implementación de ese sistema, sino que además debe quedar plasmada en esas respuestas el trabajo en equipo que se hizo con las diferentes áreas de la empresa, con las áreas contables, con la parte comercial, con la parte de operaciones, obviamente con la alta gerencia, con todos aquellos que fueron o son los owners de mis controles, las personas que yo he designado en la matriz de riesgo, de acuerdo a los riesgos que con las diferentes áreas nos sentamos a mirar cuáles riesgos íbamos a levantar, que son los riesgos que pueden exponer a nuestra compañía en temas de LAF, pero además de eso, qué controles nosotros hemos colocado ahí y quiénes son las personas al interior de la compañía que están trabajando para ayudar a mitigar esos controles. La función del oficial de cumplimiento no es ejecutar el control, no es diseñar solo el riesgo, sino es hacerlo en equipo y velar porque las personas que son los owners de esos controles, por ejemplo, pues evidentemente estén haciendo esa labor, estén preveniendo el riesgo. De igual manera, cuando se pregunta, por ejemplo, sobre el manual, la función del oficial de cumplimiento es que
todas las personas tengan conocimiento del manual, de que ese manual se esté llevando a cabo, esas políticas, esos procedimientos, esas directrices que están ahí, se estén ejecutando de tal forma que el sistema esté andando bien y no estar andando de forma descompensada, sino que actúe de una forma equilibrada. Entonces, ese es ese formulario de diseño, aprobación y funcionamiento. Luego viene el siguiente formulario, que es el del oficial de cumplimiento. Entonces, aquí la superintendencia es como si quisiera saber quién es ese oficial de cumplimiento que está allá. ¿Es tercerizado? ¿No es tercerizado? ¿Tiene las calidades? ¿Tiene las cualidades? Importante, algo que decían ahí por ahí. Oiga, ese oficial de cumplimiento si tiene el poder de decisión, si tiene el apoyo de la administración, está trabajando en sintonía y sincronizado con toda la organización. Como decimos vulgarmente por ahí, si le han parado bolas en las diferentes juntas o no. Entonces, digamos, un formulario más como un conocimiento que hace el ente de control del oficial de cumplimiento. También ya entramos al siguiente formulario, que es el de los reportes de operaciones, que es bastante importante también, y que a la superintendencia, fíjese que la primera pregunta es, ¿usted ha hecho operaciones sospechosas? Si ha hecho operaciones sospechosas, inmediatamente se le habilitan otros dos campos. Ahí es, usted esas operaciones sospechosas las ha sustentado, tiene la documentación. Si usted dice, no, no he reportado hasta el momento operaciones sospechosas, esas dos preguntas no se la habilitan o esa pregunta no se la habilita. Sin embargo, le sigue preguntando. Me imagino que entonces si no has hecho operaciones o no has reportado operaciones sospechosas, habrás reportado AROS. Si es así, ¿cada cuánto lo estás haciendo? Entonces, fíjese que de todas maneras ahí ya se está haciendo una inspección, un control y una vigilancia de algo que tenemos que hacer por ley, que es hacer un reporte. En el anterior formulario nos preguntaban, usted ha hecho, me estoy volviendo un poquito al diseño de aprobación, usted también ha hecho reportes internos, o no ha hecho reportes internos, en fin. Entonces, fíjense que acá ellos están mirando todos los tópicos, tanto interno como externo. ¿Qué hemos hecho y cómo lo estamos haciendo? Estamos reportando, cómo estamos mostrando lo que estamos viendo al interior de la compañía. Luego viene otro formulario, que es la socialización, algo bastante importante también para la superintendencia. ¿Usted ha hecho capacitaciones? ¿Cada cuánto hace las capacitaciones? ¿De qué manera hace las capacitaciones? Entonces, ¿las hace virtuales, las hace escritas, las hace de qué manera? Mm, y si tiene alguna otra forma u otro modo de hacer esas capacitaciones. Porque una de las cosas importantes para el ente de control es eso. Ellos consideran que la mejor manera de que alguien entienda todo esto que estamos haciendo es mediante la socialización, mediante la participación activa de los funcionarios, las evaluaciones, pregunta por evaluaciones. Aunque yo no he visto de forma literal que se diga que tiene que, la norma, que se diga que se tiene que evaluar, dice que se tiene que capacitar, pero no lo vi literal que se tiene que evaluar, pues yo lo veo como algo, el resultado de, ¿no? Siempre es necesario, de todas formas, saber si hubo un debido entendimiento por parte de cada uno de los funcionarios de la compañía sobre lo que el oficial de cumplimiento hizo, sobre lo que se quiere plantear, y algo muy importante que yo también se lo digo a todas mis empresas, y es la cultura de riesgo. Nosotros tenemos que, mejor dicho, al interior de cada empresa hay que inducirlos a eso, hay que inculcar eso, es la cultura de riesgo. Sí, logramos eso, estamos logrando algo muy importante, y es que estamos teniendo aliados. Cuando yo veo frente a mí a un funcionario que me trae un problema y me dice, nos pasó esto, nos pasó lo otro, y veo que no asistió a una capacitación o que ha perdido las evaluaciones o que no le ha puesto atención o interés a esto, no estoy viendo en él un aliado, estoy viendo en él un obstáculo para poder desarrollar esto para la empresa, para proteger a la empresa. Entonces, ese es un mensaje muy importante, fíjense, y es que busquemos aliados, que todos sean aliados de nosotros, ¿cómo? Desde la cultura de riesgo. Y esa cultura de riesgo, ¿cómo se logra? Capacitando a las personas, sensibilizando a las personas. Hay que estar siempre reforzando. Por eso es otra pregunta que hacen ahí en este formulario de socialización. ¿Usted refuerza los conocimientos de las personas o atiende alguna falencia de las personas o alguna situación que usted ve en particular, usted va y le explica a esa persona? Es por eso, porque acá lo más importante es generar una cultura de riesgo, y yo creo que cuando uno tiene, como les decía antes, cuando uno genera una cultura de riesgo,
estamos creando aliados y estamos consiguiendo aliados, que en últimas es lo que nosotros necesitamos porque solos nunca podemos trabajar. Y finalmente tenemos un último formulario que son de actividades u operaciones. Aquí están centradas en temas de criptomonedas. Seguramente en muchas empresas no aplicará si han hecho transacciones, transferencias, custodia, en fin, una cantidad de operaciones relacionadas con el tema de criptomonedas. Entonces, así como a grosso modo es como está conformado este reporte 50 y cuál es el objetivo y la razón de ser del mismo. Luis Eduardo, entonces resumo. En términos generales, hay como el mismo informe tiene a su vez varias páginas de reporte. Magali nos pregunta, no sé la podamos complacer. Magali Suárez dice si de pronto, no, Marisol Contreras nos dice, cuéntanos con un formulario para conocerlo. No sé si de pronto tengas por ahí la constancia de alguno. Pero entonces, reitero, ¿Yo? 5 grandes temas, sí, podemos mostrar alguno, si tienes por ahí Yo tengo, algo que, a ver, que podamos mostrarle a todos nuestros participantes. Pero entonces déjame resumo. Un aspecto de voy a diseño y buscar. aprobación, un aspecto relacionado con el oficial de cumplimiento, otro relacionado con los reportes de operaciones sospechosas o ausencia, otro con el tema de socialización y capacitación, y una parte final sobre actividades y operaciones que hacías mencionar los activos virtuales. Varias preguntas, entre ellas vi por ahí Jessica Celis nos pregunta sobre fechas. ¿Hay alguna fecha establecida? Si hay una sociedad que está obligada al 31 de diciembre del 2021, ¿cuándo debe presentar entonces el informe 50 y de paso el 52, aunque vamos a hablar ahora de él? ¿Nos puedes contar algo sobre eso? Sí, espérame, estoy buscando aquí cómo, permíteme ver cómo puedo yo. Ahorita te va a Subir este compartir paquete. pantalla Santiago y yo puedo ir ayudando con fecha. Informe Gracias. 50 se ¿Cómo debe reportar esta semana, del 23 al 27 de mayo. yo Informe aquí tengo? 52, la crisis empieza la semana que viene, del 31 de mayo al 6 de junio. Esto según los 2 últimos dígitos del NIC de la empresa. ¿Quién debe cumplir? Quien tenía la obligación en el año Está mejor mío. 2021, ¿sí? Este es el que debe hacer el reporte. Me explico mejor. Si usted, ambos informes, 52 y 50, ustedes saben que ustedes cumplen en tanto y en cuanto sus activos, sus ingresos, o en el caso de PTE, sus transacciones internacionales, al 31 de diciembre tengan unos umbrales o límites. Entonces, si usted le nació el derecho, es nuevo en cumplir con estos sistemas a partir del 1 de enero del 2022, no le toca cumplir. Pero si al 31 de diciembre del 2020 a usted le nació la obligación de estos sistemas, fue y debió hacer cosas en todo el 2021, le toca reportar estos informes ahorita en mayo, junio del 2022. Ya vemos tu pantalla. ¿Sí ya la ven? Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, aquí reforzando un poquito lo que estaba diciendo la estimada Nair, aquí están las fechas, ¿no? Del informe 50, ¿sí? ¿Sí están viendo? Sí, si lo puedes ampliar un poco más, por favor. Gracias, Luis Eduardo. Me dicen por favor hasta dónde. Mucho, mucho. ¿Mucho? ¿Por ahí? Sí. Ahí, perfecto. Listo, bueno. Este informe 50 entonces está con esta fecha. Ya empezamos, ¿no? Empezamos ayer fue 23, ¿no? Empezamos ayer. ¿Cómo debe ser cómo se sabe qué fecha le toca? Es de acuerdo a los 2 últimos dígitos del NIC de la empresa sin incluir el dígito de verificación, ¿vale? Aquellas empresas que terminen su NIC entre 1 y 20, ayer tenían la obligación de hacer ese reporte. Aquellas que sigan con sus dígitos entre el 21 y el 40, los 2 últimos dígitos sin incluir el NIC, hoy. Aquellos que tengan los 2 últimos dígitos entre el 41 y 60, mañana. Aquellas que tengan entre 61 y 80 el jueves, y entre 81 y 00 el viernes 27 de mayo para el informe 50. Tengo el del 52, si quieres se los presento de una vez o lo miramos después. No. Concentrémonos primero en el 50 y ahorita Bueno, hablamos del 52. Vale, bueno, gracias. Porque ahora hay había otra varias pregunta. preguntas, ya te tengo varias preguntas sobre el 50. Había otra pregunta por acá y era que le mostrara un informe
Esa es de una de mis empresas, ¿no? Entonces, como yo les decía, este informe se puede bajar en Excel. Esto se hace en el aplicativo Storm, que es el aplicativo que se maneja la superintendencia. De todas maneras, cuando ya sea diligenciable el aplicativo Storm, se puede bajar en Excel. Yo lo hago así con todas mis empresas para que pues yo tenga la evidencia y en la empresa también se tenga la misma de de cara a alguna validación, alguna auditoría, lo que sea. Entonces está la información básica, como les decía, que es la información de la compañía, ¿no? El tipo societario, el cargo de la persona que hace la encuesta, pues el oficial de cumplimiento para este caso, el código SIU de la actividad económica principal y el código SIU por la cual se le genera el mayor ingreso, que se entendería que es de la actividad económica principal, el régimen aplicable, como les decía, que si pertenece al régimen integral o si pertenece al régimen de medidas mínimas. Luego, ya después les explico por qué tenemos estos pantallazos acá. Luego, este informe, mm, empezamos con el formulario de diseño, aprobación y funcionamiento, que era lo que les comentaba un poquito. La primera pregunta, ¿usted tiene matriz de riesgos? O si no cuenta con la matriz de riesgo, entonces, ¿qué otro mecanismo tiene usted para evaluar el riesgo? ¿Cierto? Esa matriz de riesgo ha contemplado la operación, el tipo de negocio, los bienes y servicios que ofrece, los canales de comercialización, las áreas geográficas, las contrapartes, los beneficiarios finales. Todo esto lo compilo yo, por ejemplo, en la matriz de riesgo. ¿En dónde? Los factores de riesgo, ¿sí? En canales, productos, jurisdicciones, en el mismo mapeo de los riesgos, validar o un riesgo en donde se coloque que es importante la validación, o mejor, el riesgo donde se diga que no se hizo la validación de beneficiarios finales, de PEP, de ese tipo de cosas, esos son riesgos que se pueden generar. Entonces, esto, digamos, de alguna manera empieza a compilar lo que nos están pidiendo aquí. Si la empresa cuenta con un sistema de autocontrol y gestión del riesgo, el sistema de autocontrol y gestión del riesgo fue diseñado con base en la matriz o qué otro instrumento de evaluación, existe un manual, ese manual fue diseñado bajo la supervisión y dirección de la oficina de cumplimiento, sí o no, que si este manual ha sido aprobado por la junta directiva, que si la empresa realiza un seguimiento y monitoreo al sistema total, aquí no estamos hablando del monitoreo diario o mensual o trimestral que se pueda hacer, sino estamos hablando del sistema, perdón, del monitoreo al sistema general, que el sistema de autocontrol y gestión del riesgo implementado a esa empresa se ajusta a los lineamientos del capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica, que si permite identificar situaciones que puedan generar riesgos en cuanto a las operaciones, productos, negocios, que si permite identificar posibles fuentes de lavado, si se elaboró una relación del análisis del riesgo de cada una de las fuentes. Esto es como una de las cosas primeras, las primeras cosas que uno hace cuando se sienta a hablar con todas las áreas, con el área comercial, de negocio, el área de cartera, el área de crédito, etcétera, 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 para empezar a hacer los análisis por parte con ellos de las fuentes de riesgo que me puede generar y luego pasamos como a crear nuestra matriz de riesgo y empezar como a levantar nuestros riesgos y luego generar nuestros controles. Que si se elaboraban los controles necesarios para mitigar ese riesgo, como hablábamos hace un rato, que si permite identificar factores que den riesgo al lab, luego que si se segmentan esos factores de riesgo, si se hace una segmentación, frente a esos factores de riesgo, si permite establecer todos los temas de probabilidad e impacto, tanto a nivel inherente como a nivel residual, y que si existen todos estos riesgos, bueno, todos estos controles para mitigar estos riesgos, en fin. Entonces, esto es como lo que ellos preguntan acá. Fíjense que aquí hablan también, por ejemplo, algo muy importante del SAGRILAB, y es la debida diligencia intensificada, ¿no? Ese procedimiento de diligencia intensificada, si se está haciendo, si contempla estos factores, si además de ello también estamos contemplando el tema con los PEPs, el conocimiento de los PEPs, la debida diligencia intensificada que se hace con los PEPs, en fin, todo lo que tiene que ver con operaciones en efectivo, que algunas empresas tienen incluso políticas de manejo de efectivo, y que si nuestro sistema finalmente permite que se pueda detectar esto, operaciones sospechosas, operaciones inusuales, intentadas o rechazadas. Entonces, fíjense que aquí se le da un repaso general a todo el sistema, que era lo que yo les estaba comentando en este formulario. Luego viene lo que les preguntaba perdón, lo que les comentaba del oficial de cumplimiento. La empresa tiene un oficial de cumplimiento
tiene funciones, es oficial de cumplimiento, cuenta con la independencia, capacidad de decisión necesaria al interior de la compañía, acredita los conocimientos de ese oficial de cumplimiento y nos pregunta por el manual. El manual tiene estas funciones, atribuciones, el perfil, inhabilidades, incompatibilidades, etcétera, 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 que son aspectos importantes a tener en cuenta dentro del manual. El oficial de cumplimiento le reporta a la junta directiva o el máximo órgano social, reporta internamente, lo hace a quién, al representante legal, también reporta a la junta, cada cuánto, y el tipo de vinculación del oficial de cumplimiento. Cuando es un oficial de cumplimiento tercerizado, entonces no es tercerizado, tengo un vínculo X, Y o Z, lo que sea, o si es de la compañía, pues dirá lo mismo, ¿no? Y acá viene lo referente al reporte de operaciones. Entonces, lo que les comentaba, ¿usted ha reportado ROS? ¿Cuándo lo ha hecho? Para el último año, ¿cuál ha sido ese promedio de esos reportes de operaciones sospechosas? Las tiene soportadas? ¿Tiene los documentos? Ese tipo de cosas. Si usted aquí llega a decir que no, automáticamente estas casillas se le inhabilitan. Si dice que sí, pues se habilita para que usted responda acá. Sin embargo, ok, tú me dijiste que no reportas operaciones sospechosas, entonces te pregunto para las operaciones, los AROS, el de ausencia de operación sospechosa. Entonces, si se hace, de cada cuánto se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hablábamos de la socialización, importante, usted está haciendo capacitaciones. Ante todo, bueno, primero que todo, el sistema fue divulgado al interior de la compañía, se realizan las capacitaciones, ¿con qué frecuencia las está realizando? ¿Qué tipo de capacitaciones usted hace? ¿Escritas, virtuales, otras? Y si además, como les comentaba, si uno o si la empresa, pero digamos en ese caso uno como la persona, el owner adecuado para eso, fortalece a sus funcionarios en las falencias identificadas mediante esas evaluaciones que usted ha realizado de cara al conocimiento y lo que yo he llamado a la cultura de riesgo. Entonces, este es el, digamos, como lo que tiene esta parte, este formulario de la socialización. Lo que les preguntaba, perdón, lo que les contaba sobre las actividades o operaciones. Entonces, la empresa realiza operaciones referente a activos virtuales o monedas fiat, intercambio entre unas o más formas de activos virtuales, transferencia de activos virtuales, custodia o administración de activos virtuales, participación y provisión de servicios financieros relacionados con una emisión o una venta de un activo virtual, prestó algún servicio relacionado con activos virtuales. Y acá la pregunta y algo que comentaba por ahí, estimada Naira, al comienzo de esta charla, y es, ¿el representante legal de la sociedad certifica que la información suministrada corresponde a la realidad de la empresa y puede ser verificada por cualquier medio? Entonces, esto es, digamos, a grosso modo. Ya el otro sería el de régimen de medidas mínimas, que es cuando no he tenido que diligenciar este de acá. Estos pantallazos que están acá es simplemente pues, una evidencia, yo lo dejo, lo exijo para que quede la validación de que en Storm se hizo. Estos son pantallazos de Storm y obviamente pues importante que uno siempre deje la validación por parte de la superintendencia en cuanto a la información que ha sido recibida correctamente, porque solo de esa manera me quedo tranquilo y puedo saber y entender que así se ha cumplido con la norma, ¿vale? Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy gráfica la explicación. Hay varias preguntas, Luis Eduardo, al respecto. Por ejemplo, si solamente se diligencia el reporte o hay que incluir algunos anexos y hay que enviar algunos anexos en la plataforma. No, la superintendencia únicamente nos pide que llenemos esto. A mis empresas, ¿qué les he dicho como oficial de cumplimiento? Es bien importante que todo esto que coloquemos acá lo podamos soportar en algún momento o tengamos las evidencias. Esa es la importancia de diligenciar esto. O sea, no solamente colocar sí o no, sino si digo que sí, por qué lo tengo y cómo lo debo tener? Y si también digo que no, ¿por qué no? Entonces, digamos que de eso hay que tener evidencias, porque como les decía, esto es como un preámbulo a una labor que hace la superintendencia dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control. Pero evidentemente esto por sí solo no habla. Esto habla es con lo que uno pueda sustentar referente a esto, porque esto es como el resumen de todo lo que nosotros tenemos dentro del sistema. Hay algunas otras preguntas relacionadas con si ya se me pasó la fecha, ¿lo puedo presentar de manera extemporánea? Pues yo pensaría que sí, pero digamos que eso no es lo aconsejable, ¿no? Porque ya de entrada estamos incumpliendo la norma, ¿no? Y podríamos ser requeridos, incluso podríamos llegar a tener algún inconveniente
de tipo sancionatorio. Desconozco en este momento cuáles son las sanciones de eso, pero evidentemente estamos ya entrando con un tema que es incumplimiento ante la norma, ¿no? Entonces, lo aconsejable es poder cumplir con estas fechas. De hecho, la superintendencia, eso yo lo hice con casi todas mis empresas, ellos habilitaron esto desde hace ellos tienen habilitado esto desde hace bastante tiempo. Las personas lo pueden empezar a hacer muchísimo antes, ¿no? Meses antes, abril o marzo, lo que sea, pueden comenzar ya a hacer esta labor precisamente para que no quede todo para última hora, además de que hay que contemplar la posibilidad de que el sistema podía llegar a caerse, a bloquearse. De hecho, me ha sucedido y es que diligenciando esto no siempre pasa bien, sino que quedan errores, salen errores, este tercero no está autorizado para ver estos reportes, me pasó, son algunos tipos de errores que salen. Entonces, durante ese trayecto de comunicación con la superintendencia para que la superintendencia le solucione este impasse, pues puede pasar horas o días. Entonces, eso va, hay que irlo, digamos, conjugando con las fechas que hemos mostrado, ¿no? Hay varias preguntas ya muy más puntuales. Por ejemplo, Marisol Mercado te pregunta, en el formulario 5015 pasa del numeral 5 al 54. ¿Será un error? ¿En dónde, perdón? En el 5015, del 5 al 54. Dice, ¿será un error? Para 50-15, porque el tema es Ah, este, ¿no? O sea, sí, puede no, haber errores, Del 5 al omisiones. 54, ahí dice, sí. Me sí, parece que hay una circular citada que ya está extemporánea. Acuérdense que aquí entra en juego un poco estos son, el riesgo operacional con la mano y el recurso humano, ¿no? sí, no, ya le explico. Es que como acá está el Excel, de pronto eso se ve mejor ya en el aplicativo Store. Aquí hay una pregunta en la 4. A usted le preguntan, ¿la empresa cuenta con un sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral de la AF? Si usted llega a decir aquí que no, pues yo obviamente puse que sí, pero si yo aquí colocara que no, estas dos casillas siguientes que supongo yo que la pregunta de Marisol, me parece que la persona que está preguntando, Sí, se Marisol habilitaría. Contreras. Exacto. En este caso, Marisol, aquí quedaron en blanco porque en el aplicativo, que es en donde realmente se hace el reporte, no quedan bloqueadas, ¿no? Esas dos quedan bloqueadas porque yo le dije que yo sí tengo un sistema. Pero si yo dijera aquí que no, aquí la superintendencia me va a decir cuál es el motivo por el cual no cuenta con un sistema de autocontrol y gestión de riesgo de integral de LAF, ¿cierto? Y aquí tendré yo que explicar por qué, ¿no? Pues yo estas las dejé así porque obviamente yo le dije que sí, ¿no? Esa es la razón. Muy bien. Carolina Sánchez hace otra pregunta específica con respecto a la debida diligencia de los accionistas. Dice, mi empresa es subsidiaria de sociedad que cotiza en bolsa en el extranjero y en ese sentido pues no tenemos un control para hacer una debida diligencia antes de que se vincule un accionista. En este caso, estaría bien que no hagamos nada frente a la debida diligencia de accionistas y responda no en las preguntas de este tema en el formulario 50. No, yo en ese tema creo que, o sea, para mí es un tema muy álgido, digamos, como oficial de cumplimiento y de pronto para ustedes también. Pero claramente nosotros tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo en conocer los accionistas y beneficiarios finales, comenzando por los de la misma compañía. Eh, Entiendo esa situación, entiendo inclusive muchas veces que hablan de que son empresas que cotizan en bolsa, que son empresas cuya matriz está en el exterior, pero a ellos hay que decirles que estamos obligados a conocerlos, a ellos hay que explicarles. Yo tengo un caso puntual con una de mis empresas, es una empresa que está radicada, cuya casa matriz está en los Estados Unidos, y me dicen, mire, pero es que el 100% de la empresa, de la sucursal acá en Colombia, es esa empresa que está en el exterior. Entonces la pregunta es, ¿y quiénes son los dueños? Personas naturales que son los dueños de ese 100% de la de acá. Ah, no, esa información es difícil porque no sé qué. Hay que decirles a ellos además que ya hay otra norma que es de la DIAN, que habla del RUP y que solicita que a 31 de diciembre de este año esa información por parte de mi empresa sea colocada ahí. Entonces yo por lo menos con mis empresas hago una labor de hacer es como digamos, como de concienciarlos de que eso es importante conseguirlo, ¿no? Entonces, hay que hacer el mayor esfuerzo para lograr esa información.
¿de cara a qué? De cara al cumplimiento de una norma, no solamente de esta, sino también la de la DIAN y otras normas que nos hablan del conocimiento del beneficiario final. Y quiero cerrar con esto, y es, yo le digo a mis empresas como oficial de cumplimiento, si nosotros mismos no hacemos esa labor con nuestra empresa, pues ¿cómo vamos a solicitarle a nuestras contrapartes el conocimiento del beneficiario final si nosotros mismos no somos capaces de saberlo, no somos capaces de entregarlo, ¿no? Entonces, esto es un tema de dos vías, ¿no? Luis Eduardo, voy a hacer una última pregunta solo por ahora para nuestros participantes y pasamos a los otros dos informes para que no se nos vaya todo el tiempo en el 50. Una última que veo reiterada por algunas personas en cuanto al informe 50 de las compañías de medidas mínimas. Solo hay que diligenciar el 50-60, es decir, la partecita que tiene que ver con informe de medidas mínimas, o hay Sí, que diligenciar algo más en el caso de compañías de medidas mínimas. no, en el tema de medidas mínimas, por ejemplo, aquí cuando en la información básica yo coloqué acá que hacía parte al régimen integral, automáticamente el aplicativo, voy a mirar a ver cómo pasó aquí, el aplicativo me va a bloquear este formulario, el 5060. ¿Lo pueden ver acá? Sí, Él automáticamente bloquea, porque o pertenezco a un régimen o pertenezco al otro régimen. Si yo acá en la información básica dijera, no, si yo pertenezco, es el régimen de medidas mínimas, ¿cierto? Aquí entonces sería no y aquí sería sí. Todo esto se debe bloquear y el que debe quedar activo es este, ¿cierto? Este de acá. Ese es el que debe quedar activo. Entonces aquí se van a hacer también unas preguntas que va a compilar todo lo que estaba en los anteriores formularios. La empresa cuenta con una matriz de riesgo, la matriz de riesgo, la matriz de evaluación se encuentra segmentada por los siguientes factores de riesgo. La empresa cuenta con régimen de medidas mínimas, El representante legal es el encargado o responsable de supervisar y verificar el cumplimiento del régimen de medidas mínimas. En fin, habría que entrar a responder todas y cada una de esas preguntas que le aplican únicamente al régimen de medidas mínimas. perfecto, muchísimas gracias. Ya vamos a atender más preguntas del 50, pero prefiero que avancemos en los otros dos para no dejar, hay varias preguntas de los otros informes. Entonces, Nair, cuéntanos del informe 52, qué es, cómo se presenta. Es muy similar al Sagrilab, por eso dedicamos un poco más de tiempo al informe 50 que tiene que ver con el desarrollo del Sagrilab, pero pues bienvenida, cuéntanos. Ya les iba a hacer un movimiento mi tuyo aquí a ustedes dos. Informe 52, efectivamente, muy parecido a la estructura que comentaba Luis Eduardo Ávila sobre el 50. Tiene 5 elementos, aspectos o partes del informe 52. Información básica igualmente, diseño, aprobación y puesta en marcha. Este es el mundo de política, el mundo de documentación, téngalo claro. Socialización de la política y del programa, eso es que ha hecho usted, ¿sí? Tenga claro, hay evidencias del mundo de documentación o la política. Canal de comunicación, todo el mundo de denuncias, ¿cómo lo tiene? Lo tiene con protección de datos, lo tiene aparte, lo tiene externo, hemos hablado de sociedades extranjeras, y el mundo de oficial de cumplimiento. Entonces tiene 5 partes muy parecidas a las de también el informe 50, como explicaba Ávila. Se diría que la que no tiene es, por supuesto, todo lo relacionado a reportes de operaciones sospechosas y que se pudiera más o menos suplir o tener por allí lo que tiene que ver con canal de comunicación, el mundo de denuncia. Ya hablamos de la fecha, el informe 52, la semana que viene empieza según los 2 últimos dígitos, no tienen que esperar justo la fecha, ya lo decía Ávila, usted si ya lo tiene listo, si ya lo pudo revisar en esa reunión que sugerimos, lo puede ir diligenciando, lo puede ir diligenciando igual que el 50, como decía Ávila, directo en la plataforma. El Excel es para esa preparación, para si usted quiere hacer algún tipo de codificación al estilo de auditor, de dónde tiene los soportes de lo que está respondiendo allí, o si va a hacer esta reunión que proponíamos. Pero el informe se reporta directamente en la plataforma, como que si usted estuviera respondiendo una encuesta en vivo o estuviera haciendo algún registro en vivo, ¿okay? Es allí lo que diga allí, como dice Ávila.
no espere el último momento, si se cae, si el internet, si la lluvia, si el sol, si la luna, si las estrellas. Lo puede hacer definitivamente antes, ¿ok? Perfecto. El 58. Vamos con el 58. El 58 es lo que se llamaría un informe ocasional. Es un informe que usted debe reportar en tanto y en cuanto haya cambios del oficial de cumplimiento o se designe el oficial de cumplimiento. Algo que siempre nos preguntan, Nair, ya yo reporté el oficial de cumplimiento. Recuerden que según la circular de diciembre del 2020, usted tenía que dentro de los 15 días en los cuales designaba el oficial, notificar a la Superintendencia de Sociedades. En este caso, si lo ratificaba, también era deseable que hiciera esta notificación. Y el informe 58 lo que está diciendo es: notifíqueme por store igual de manera automática y en los 2 días siguientes mándeme la información adicional, que es exactamente la misma que enviaba según la circular. Nair, pero yo ya notifiqué, lo tengo que volver a notificar. Hay un concepto de super sociedades que dice que no. Si usted ya notificó por la vía que le correspondía, no. La obligación del informe 58 nace con la circular que le hemos puesto en el chat y que tiene las obligaciones para estos reportes que estamos comentando, que es la circular que yo mencioné al principio del 17 de noviembre del 2021. Informe 58. Si después del 17 de noviembre del 2021 hay cambio de designación del oficial, haga reporte 58. Por ahí hay una pregunta que vi que dice, Nair o equipo, me toca reportar el 58, creo que leí 27 de mayo, ¿lo puedo hacer antes? Sí, usted no tiene que expresarse con una fecha límite. La norma dice dentro de, antes de, eso quiere decir que lo puede hacer antes. El aplicativo Store generalmente lo manejan las organizaciones el contable, porque el contable es el que tiene las claves y los accesos para reportar los estados financieros, que naturalmente es lo que se hace en la organización. Entonces yo me permito insistir, esa reunión, ese momento, esa preparación de estos informes tiene que, por ejemplo, involucrar al contable. ¿Lo debe hacer usted mismo dentro del aplicativo Store? Mi comentario es que no, pero ustedes saben que cada uno toma sus decisiones en función de los criterios adoptados. Eso pudiera ser una responsabilidad del contable porque él es el que tiene las claves y la naturaleza para este tipo de reportes, pero ya en su política, su procedimiento, usted podrá tomar esta decisión. En aras del tiempo, creo que es lo que puedo resumir el 52 o el 58, o si tú quieres respondemos algunas preguntas, Luis Eduardo. Hay una pregunta que me parece importante. Si yo estoy obligado al 50, ¿también estoy obligado al 52? Y otra, si se puede descargar en Excel, diligenciar el Excel y subirlo al Store. Dos preguntitas muy concretas ahí. Empiezo por la última. Como dije, no. Usted debe reportar en vivo y en directo. El Excel es su pastel, su chuleta, dicen en Venezuela, su soporte. Ávila decía allí que le gusta guardar pantallazos, soporte. El Excel es su ayuda, memoria o cómo es su ruta para responder. Pero los informes se responden en vivo en el aplicativo Store. Si estoy obligado al 50 igual al 52, no necesariamente. Para yo saber si estoy obligado al informe o no, lo dice la circular que le colocamos ahorita en el chat. Usted debe saber si está obligado o no a tener un SagriLab según diciembre del 2020, 24 de diciembre del 2020, o está obligado a tener un PTE según octubre del 2020. Entonces, en función de la norma que rige la materia, para simplificarlo, capítulo 10 y capítulo 13, si usted está obligado al capítulo 10 de SagriLab, debe hacer informe 50. Si usted está obligado al capítulo 13 de PTE, debe hacer informe 52. Y otra pregunta muy importante que hace aquí Joana, ¿qué se me hizo? Joana Aguirre. ¿El informe 58 para el oficial de cumplimiento es solo para SagriLab o también para el oficial de cumplimiento de PTE? Por los dos. Solo para SagriLab. Muy bien. Hay otra pregunta que la hace Andrés Hernández. Dice, si inicialmente el informe 58 de la designación del oficial de cumplimiento
es para el principal, no para el suplente. ¿Cómo puedo hacerlo si tengo en cuenta el informe 58? Siempre me pide solo el informe, el oficial principal, primero. Vayamos a la norma antes de responder esa pregunta. La norma dice que usted puede tener un oficial suplente, no es obligatorio. ¿Cuál es la situación o tema tener presente aquí? El oficial suplente debe cumplir con los mismos requisitos del oficial principal. Los 6 meses, la acreditación, la experiencia, que sea profesional. Ahora hablemos del informe 58, ¿sí? El informe 58 le permite registrar información del principal y del suplente. Usted registrará del suplente en tanto y en cuanto haya decidido tener un suplente, que la norma lo deja abierto, y en tanto y en cuanto ese suplente cumpla con todos los requisitos igual que el principal. Pero digamos que la estructura del informe te permite presentar ambos datos. Magali Suárez pregunta, cuando sale el mensaje que no está autorizado para enviar información, ¿significa que la empresa no está obligada a presentar el informe? Qué pena, Magali, no sabría responderte esa pregunta. Sé por experiencia, Ávila ya me va a ayudar, y sé por experiencia que el chat de super sociedades y este tipo de cosas, resolverla con super sociedades, es muy ágil y es muy efectivo. De todas maneras, Ávila me va a ayudar en eso. Sí, no, sí tienes que presentarlo, obviamente. Eso es un error que se da, digamos, dentro del sistema de ellos. Como eso se está haciendo con un aplicativo que es Storm, como decía Anaí, esto no se hace en un Excel realmente. Esto se hace es en el aplicativo que tiene la superintendencia, que es el Storm. Cuando ya se le da la validación y se le da la opción de enviar, y sale ese pantallazo, lo que hay que hacer es enviar un correo a la superintendencia, hasta donde recuerdas, financieros@supersociedades.gov.co. Envía un correo, dice, mire, estoy intentando enviar este informe, pero me sale este pantallazo, adjuntas ese pantallazo y coloca los datos de tu empresa, el nombre de tu empresa, el NIC de tu empresa. La superintendencia está respondiendo de una forma muy rápida, realmente lo hace en pocas horas, y te dice ya el envío o la respuesta que te da la superintendencia es, ya te encuentras habilitado para hacer ese reporte y se puede enviar. Pero no, eso hay una obligación de enviarlo. Por supuesto, es un tema ahí de error simplemente al momento de ese envío, pero no, sí hay que hacerlo. Dos últimas preguntas, Luis Eduardo. Dice Yadi Sánchez, si entonces el informe 58 es para Sagrilaf, ¿cómo o dónde reportó el oficial de cumplimiento de PT? Se hace como se hacía antiguamente en el SAGRILAF. Hay que enviar puede ser, o se lo envía a la superintendencia directamente o al correo webmaster@supersociedades.gov.co. ¿Qué se envía? Se envía el extracto del acta en donde fuiste nombrada como oficial de cumplimiento, y se envía una carta remisoria, una carta donde se hace una presentación por parte de la compañía de que tú eres la oficial de cumplimiento, que ha sido nombrada en tal fecha, mediante tal acta, que tu correo es tal, tu nombre, tu teléfono, digamos, qué profesión tienes, qué cursos tienes, cuál es tu idoneidad, ese tipo de información se coloca en esa carta remisoria. Entonces, conclusión, extracto del acta, carta remisoria, se envía a las super sociedades. Al correo webmaster. La última, esta es para Luis Eduardo y tengo una última para Nair. ¿Cada cuánto se presenta el informe 50 y el 52? Esto es anual, Muy bien, para esta fecha, mayo, junio, siempre. gracias. Y Nair, Sergio Camacho te pregunta, si uno ya ha adoptado Sagrilaf por buenas prácticas, pero no está vigilado por super sociedades, ¿está obligado a presentar estos informes? Yo diría que no, porque obviamente a mí me nace la obligación según la circular, ¿ok? Según la circular, y si según la circular no tengo los activos, no tengo los ingresos, no tengo lo que es la operación internacional, no tengo operaciones con el Estado. Recuérdense que el cambio del capítulo 13 es ingresos, activos, operaciones internacionales, operaciones con el Estado, ¿sí? Porque ahora es soborno transnacional y prácticas corruptas. Si yo lo opté por mejor práctica, quiere decir que no tengo la obligación, no tengo que reportar estos informes.
Voy a compartir pantalla, dura 1 minuto y medio. Leí algunas preguntas de que cómo bajo el Excel. Tenemos un video aquí, si me permites compartir pantalla, Daza y Santiago. Gracias, Santiago. Entonces, fíjense, aquí está en el aplicativo Store, otra vez, que generalmente es el contable quien tiene esta clave. Entonces, fíjense, ahí estamos en Store, archivo, y usted selecciona el archivo, que ahí están los distintos informes que hemos estado hablando, 58, 50, este es el caso del 58, ¿ok? Colocan la fecha, porque acuérdense que hay un modelo según ha ido cambiando esto, según la norma, y allí, él, como dice uno coloquialmente, está pensando y le permite bajar ese Excel, que será su hoja de ruta, que será su apoyo, su ayuda a memoria, su soporte de lo que respondió, de cómo va a responder. Entonces, de esta manera usted puede llegar a ese Excel que, como hemos hablado, te va a ayudar a atender lo que pide las super sociedades para estos 3 informes. Te escucho la última pregunta, mi querido. No, quería hacer un comentario que nos hace Iván Valderrama, que dice que así como existe un botón para exportar a Excel, también hay uno para importar, para poder subir la información, dice él. Entonces, quería compartir ese comentario de Iván. Muchas gracias, Iván. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias. Resultó muy entretenido. Espero que haya sido muy útil para todos ustedes. En todo caso, si tienen más inquietudes, escríbanos, por favor. Ahí tienen nuestro correo a través del cual recibieron la invitación para este encuentro de hoy. Luis Eduardo, muchísimas gracias por los comentarios, por la experiencia, por mostrar cómo en realidad se hacen estos informes que exige la Superintendencia de Sociedades. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Claro que sí, muchas gracias Luis Eduardo por la invitación, Nair. Un abrazo a todas las personas que están participando y con mucho gusto cualquier cosa que pueda ayudarles y apoyarles a la orden. Muchísimas gracias. Nair, también nuevamente mil y mil gracias, como siempre, muy querida, muy elocuente. Gracias por compartir este espacio con todos nuestros participantes. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Feliz mañana. Bueno, feliz mañana para todos, que estén muy bien. En nombre de RIS Consulting Global Group y RIS Training Center, gracias por aceptar la invitación. Tenemos más eventos, van a recibir ahí las invitaciones. Que estén muy bien, cuídense. Gracias, Santiago, por todo el apoyo. Gracias. Chao. Chao, chao, buen día. Gracias.